Al final, ellos son los que han perdido por sus propias acciones. Me estás confundiendo con otra persona, dijo él. Su rostro palideció mientras intentaba alejar a la mujer que tenía a su lado. Yo me quedé paralizada en medio de la Plaza Sacramento, mirando al fantasma de mi esposo, el hombre cuyo funeral había organizado el año pasado, cuya muerte había destrozado a nuestra familia. Greg se suponía que había muerto en un accidente de barco, pero allí estaba, vivito y coleando, sosteniendo la mano de otra mujer. No grité, no lloré, solo sonreí y le dije, no te preocupes. No le he dicho nada a la compañía de seguros. Luego, con calma, le dije, pero mañana lo haré. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizado, antes de dar la vuelta y alejarse rápidamente. Vi como la mujer confundida que lo seguía desaparecía entre la multitud. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. Mi mente daba vueltas con todo lo que acababa de descubrir. Me llamo Brooklyn Turner. Tengo 47 años y hasta hace unos minutos era viuda desde hacía un año. He estado criando sola a nuestros 2 hijos en Boise, Idaho. Trabajo como consejera escolar y trato desesperadamente de ayudar a mis hijos a superar la pérdida de su padre. He pasado incontables noches llorando hasta quedarme dormida, preguntándome cómo me las arreglaría sin él, creyendo que había muerto en un trágico accidente. El informe policial había sido claro, su bote había sido encontrado destrozado en las rocas cerca de la orilla del embalse donde solía ir a pescar. Sus pertenencias estaban esparcidas entre los restos, su billetera, su teléfono, su sombrero de pesca favorito, pero nunca encontraron su cuerpo. Me dijeron que las corrientes pueden ser impredecibles y que a veces las víctimas nunca se recuperan. Lo acepté. Organicé un servicio conmemorativo. Ayudé a nuestros hijos, Isen, de 16 años, y Zoe, de 14, a procesar su dolor. Presenté la reclamación del seguro, agradecida por la seguridad financiera que el pago de 750,000 pesos nos proporcionaba mientras nos adaptábamos a la vida sin él. Pero ahora todo lo que creía saber había sido una mentira. Mientras caminaba aturdida de regreso a mi hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un colega de la conferencia de educación a la que asistía. Reunión todavía a las 7 de la tarde. Había olvidado por completo cómo podía sentarme en una cena de desarrollo profesional cuando todo mi mundo acababa de volverse un caos. Respondí un mensaje de texto con una excusa rápida y regresé a mi habitación. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A la compañía de seguros? ¿A nuestros hijos? Me dejé caer en la cama y abrí mi laptop con las manos temblorosas. Empecé a buscar información sobre investigaciones de fraude de seguros. Mientras la página cargaba, vi una notificación por correo electrónico, una alerta de nuestra cuenta de tarjeta de crédito conjunta, que había dejado abierta después de su muerte. El asunto decía, actividad inusual detectada en su cuenta. ¿Qué más me estaba ocultando Greg? Greg y yo nos conocimos hace 20 años en Portland, donde él trabajaba como asesor financiero y yo estaba terminando mi maestría en consejería. Su encanto era irresistible. Era atento, ambicioso y parecía genuinamente interesado en mis sueños. Nos casamos después de un año de noviazgo y nos mudamos a Boise cuando le ofrecieron un puesto en una prestigiosa firma de inversiones. Nuestros primeros años fueron felices. Compramos una casa modesta en un buen distrito escolar. Tuvimos a nuestros hijos y construimos lo que yo creía que era una vida estable juntos. Greg trabajaba muchas horas mientras yo me dedicaba a criar a Isen y Zoe. Finalmente, volví a trabajar como orientadora escolar cuando llegaron a la primaria. Con el tiempo, me di cuenta de que debería haber cuestionado las ausencias inexplicables de Greg, que él atribuía a reuniones con clientes o salidas de pesca, las llamadas telefónicas extrañas que colgaba de inmediato cuando yo entraba en la habitación, la distancia emocional que creció entre nosotros con los años, pero confié en él, incluso cuando nuestro matrimonio pasó por momentos difíciles. Nunca imaginé que fuera capaz de un engaño tan elaborado. La noche antes de su accidente, Greg fue inusualmente cariñoso. Preparó una cena especial para la familia, algo que no era común, y sugirió que planeáramos unas vacaciones para el verano siguiente. La vida es muy corta, dijo. Necesitamos crear más recuerdos juntos. A la mañana siguiente, me dio un beso de despedida y me dijo que me amaba antes de salir a pescar. Fue la última vez que lo vi hasta hoy en Sacramento, 12 meses después de su desaparición. Descubrí lo poco que realmente sabía sobre nuestras finanzas. Greg tenía cuentas separadas que yo no conocía. Había inversiones que no entendía y deudas de las que no tenía idea. Tuve que contratar a un asesor financiero solo para ordenar el desastre que había dejado. El seguro de vida había sido mi salvación. Un pago de 750,000 pesos que me permitió saldar nuestra deuda, reservar dinero para la universidad de los niños y mantener cierta estabilidad financiera. Estaba agradecida por la previsión de Greg al mantener una póliza tan grande,
Ahora me preguntaba si eso había sido parte de su plan desde el principio. En las semanas posteriores al accidente, hubo momentos en los que dudé de la versión oficial. Un cargo por alquiler de auto en el extracto de nuestra tarjeta de crédito, fechado 2 días después de su desaparición, que la compañía dijo que era un error. Un amigo en común que pensó haber visto a Greg en una gasolinera cerca de la frontera con Oregón una semana después del servicio conmemorativo. El hecho de que su pasaporte nunca se encontrara entre sus pertenencias. Cada vez que descartaba estas inconsistencias, pensaba que el dolor me estaba jugando una mala pasada. Quería creer en la explicación más sencilla. Mi esposo había muerto y yo era una viuda que debía recoger los pedazos. Qué equivocada estaba. La alerta de la tarjeta de crédito me llevó a un agujero de conejo de descubrimientos. Greg había usado nuestra antigua tarjeta conjunta, una tarjeta que mantenía abierta pero que rara vez revisaba, para reservar una habitación de hotel en el centro de Sacramento, a solo 3 cuadras de donde me hospedaba para mi conferencia. No podía ser una coincidencia. Si él sabía que estaría aquí, ¿me estaría siguiendo con manos temblorosas? Llamé al departamento de fraude del banco, no para denunciar el fraude, sino para recopilar información. Sí, la tarjeta había estado activa durante aproximadamente 3 meses, confirmó el representante después de verificar mi identidad. Hubo cargos en Sacramento principalmente, pero también en Reno y San Francisco. 3 meses había estado usando esta tarjeta y no me había dado cuenta porque estaba concentrada en reconstruir nuestras vidas. Compras en joyerías, entradas para espectáculos y eventos deportivos. No solo había estado sobreviviendo, había estado viviendo una vida cómoda e incluso lujosa, mientras yo trabajaba horas extras para mantener a nuestros hijos. Mientras revisaba los cargos, apareció una notificación en mi teléfono, un recordatorio que había configurado hace meses para el aniversario de la póliza de seguro de vida de Greg. La cruel ironía me hizo reír amargamente. Mañana marcaba exactamente 1 año desde que se pagó la póliza. ¿Era por eso que estaba en Sacramento? Planeaba desaparecer de nuevo, esta vez con su nueva novia. Antes de que alguien pudiera descubrir su engaño, caminé por la habitación del hotel, oscilando entre la rabia y el cálculo. Si lo denunciaba a las autoridades de inmediato, ¿me creerían? ¿Qué evidencia tenía más allá de un breve encuentro en una plaza llena de gente? Incluso la tarjeta de crédito. Los cargos solo demostraban que alguien estaba usando la tarjeta, no necesariamente el propio Greg. Necesitaba más. Necesitaba una prueba irrefutable. Respiré hondo. Abrí mi computadora portátil de nuevo y busqué investigadores privados en Sacramento. Encontré uno con buenas críticas y llamé de inmediato. Necesito vigilancia para alguien, expliqué con una voz más firme de lo que esperaba. Tengo razones para creer que mi supuesto esposo fallecido está vivo y se hospeda en un hotel. La investigadora, una mujer llamada Verónica, no pareció inmutarse por mi extraña solicitud. «Puedo comenzar esta noche», dijo. «Mándame una foto y cualquier información que tenga sobre su apariencia actual y paradero». Envié la foto más reciente de Greg, de antes de su muerte, junto con la información del hotel que encontré en el extracto de la tarjeta de crédito. Luego esperé, revisando mi teléfono compulsivamente en busca de actualizaciones. A las 11:23 p.m., mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica. Objetivo localizado. Entrando al hotel con una compañera femenina, enviando fotos. Las imágenes llegaron en mi pantalla momentos después. No había duda de que era Greg, con su brazo alrededor de una mujer rubia que nunca había visto antes. Se reían cuando entraron al vestíbulo del hotel, tranquilos y sin preocuparse por las vidas que habían destruido. Algo dentro de mí se endureció. La conmoción y la incredulidad que me habían acompañado durante todo el día se transformaron en determinación. Greg no solo había fingido su muerte, sino que me había robado 1 año de mi vida. Había traumatizado a nuestros hijos y había cometido fraude federal en el proceso. Iba a pagar por lo que había hecho. Por la mañana, Verónica había reunido un buen expediente sobre los movimientos de Greg. Lo había rastreado hasta un departamento alquilado en Sacramento. Descubrió que usaba el nombre de Andrew Miller y confirmó que había trabajado en una pequeña empresa de inversión durante los últimos 6 meses. «¿Qué quieres hacer con esta información?», me preguntó cuando nos reunimos para tomar un café. «¿Ir a la policía?». Negué con la cabeza. «Todavía no. Necesito entender por qué hizo esto primero y necesito obtener pruebas que se puedan sostener legalmente». «Eso es inteligente», dijo Verónica, asintiendo. «Las investigaciones de fraude de seguros pueden complicarse sin pruebas sólidas. Podría convertirse en tu palabra contra la suya». Tenía razón. Si manejaba esto mal, Greg podría encontrar la manera de evadir las consecuencias. No podía permitir que eso pasara. No después de todo lo que había hecho pasar a nuestros hijos. Necesitaba confrontarlo directamente.
Decidí buscar un lugar público con testigos y cámaras de vigilancia. Verónica frunció el ceño. Eso es arriesgado. Podría huir una vez que sepa que lo está siguiendo. No lo hará, dije, sorprendida por mi propia certeza. Su ego no lo dejará. Además, tengo influencia. Él no sabe sobre la influencia. Era simple, no le había contado a nadie sobre verlo, ni a la compañía de seguros, ni a las autoridades, ni siquiera a nuestros hijos. Por lo tanto, lo que Greg sabía, aún estaba procesando el shock de nuestro encuentro, dándole tiempo para desaparecer de nuevo, pero no tenía intención de dejar que eso sucediera. Pasé el día formulando mi enfoque, ensayando lo que diría. Por la noche tenía mi plan. La vigilancia de Verónica confirmó que Greg y su novia tenían reservas para cenar en un restaurante exclusivo del centro. Sería el escenario perfecto para nuestra confrontación. Me vestí cuidadosamente con un vestido negro que a Greg siempre le había encantado. Me maquillé para verme pulida pero no exagerada, y me dirigí al restaurante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando los vi a través de la ventana, riendo y tomando copas de vino. Tomé una respiración profunda. Entré al restaurante y me acerqué a su mesa. ¿Te importa si me uno a ti?, le pregunté amablemente. El rostro de Greg se puso pálido. Brooklyn, tartamudeó, ¿qué haces aquí con vida? Lo terminé por él. Podría hacerte la misma pregunta. La mujer rubia nos miró, se notaba la confusión en su rostro. ¿Andrew? ¿Quién es este Andrew? Le levanté una ceja. ¿Así te llamas ahora, Greg? Tienes que irte. Greg siseó y se levantó de golpe. Estás armando una escena. Oh, ni siquiera he empezado a armarla, respondí con calma, tomando el asiento vacío en su mesa. Por favor, preséntame a tu amiga. La mujer extendió la mano, algo vacilante. Soy Jennifer y tú eres Brooklyn Turner, la esposa, o viuda de Greg, según el certificado de defunción. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par. ¿Qué, Andrew? ¿De qué está hablando? Greg agarró el brazo de Jennifer. Está confundida. Vamos. No estoy confundida, Greg, pero entiendo por qué Jennifer podría estarlo, le respondí, girándome hacia ella. ¿Te dijo que estaba divorciado o te inventó una historia completamente nueva cuando fingió su muerte y abandonó a su familia? Jennifer se soltó del agarre de Greg. ¿Es cierto esto? El restaurante se había quedado en completo silencio. Los comensales observaban nuestro drama. Greg parecía atrapado. Sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones, como buscando una salida. Es complicado, dijo finalmente. Permíteme simplificarlo, le ofrecí. Hace un año, mi esposo fingió su muerte en un accidente de barco. Nuestros 2 hijos adolescentes pasaron meses en terapia lidiando con su dolor. Enterré un ataúd vacío mientras la compañía de seguros pagaba 750,000 pesos en beneficios de seguro de vida y, al parecer, aléjate de mí, mentiroso patológico, dijo, girándose hacia mí. No tenía ni idea. Lo siento mucho. Jennifer salió corriendo. El rostro de Greg se transformó de rabia. ¿Estás feliz ahora?, me gruñó. Lo has arruinado todo. No, respondí calmada. Lo hiciste todo tú sola, después de la dramática salida de Jennifer. Greg se desplomó en su silla, mirando nervioso a su alrededor, hacia los numerosos testigos de su humillación. Baja la voz, murmuró. Esto no le concierne a nadie más. Es curioso que eso fuera exactamente lo que pensaba de nuestro matrimonio, respondí, hasta que lo convertiste en un elaborado plan de fraude. El camarero se acercó con cautela, notando la tensión. ¿Está todo bien aquí?, preguntó. Es solo una reunión familiar, dije con una sonrisa forzada. Necesitaremos un momento después de que el camarero se retirara. Greg se inclinó hacia adelante y me miró. Sé que esto se ve mal, muy mal, dijo. Me reí sin humor. Es fraude de seguros, Greg, es abandono. Son años en una prisión federal. Su expresión cambió a una mirada calculadora, la misma que usaba en nuestro matrimonio cuando pasaba de la defensa a la negociación. ¿Qué quieres? Dinero, Brooklyn, respondió. Puedo dividir lo que queda del pago del seguro contigo. ¿Qué queda?, repetí con incredulidad. ¿Te refieres al dinero al que no tenías derecho en primer lugar? El dinero destinado a mantener a tus hijos después de tu muerte. Greg hizo un gesto de desdén. Los niños prácticamente son mayores, no necesitan, dijo. Lo interrumpí con una voz fría. No te atrevas a fingir que sabes lo que necesitan. Perdiste ese derecho cuando decidiste desaparecer. Un silencio tenso cayó entre nosotros. Noté que su mano izquierda estaba desnuda. No llevaba el anillo de bodas.
claro, pero había una leve línea de bronceado. Ya no era Andrew Miller desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué finalmente? Pregunté. ¿Nuestra vida juntos era tan insoportable que tuviste que fingir tu propia muerte para escapar de ella? Greg suspiró, pasándose una mano por el cabello, un gesto familiar que me trajo recuerdos que no quería. No se trataba de ti ni de los niños, dijo. Me metí en problemas financieros, malas inversiones, gente que quería recuperar su dinero, así que, en lugar de afrontar las consecuencias, decidí desaparecer y dejarnos. Lidiar con las consecuencias emocionales. Te estaba protegiendo, insistió. Este tipo de personas no aceptan un no por respuesta. Si me hubiera quedado, podrías haber estado en peligro, y el dinero del seguro también era para nuestra protección. Tuvo la decencia de mirar hacia otro lado. Necesitaba un nuevo comienzo. El plan era establecerme primero y luego acercarme a ti y a los niños, una vez que fuera seguro. ¿Esperas que crea que me burlé de ti? Estabas construyendo una vida con otra mujer. Jennifer, era complicada. Me ayudó a establecerme aquí. Una cosa llevó a la otra. Negué con la cabeza, disgustada. No has cambiado en nada. Sigues eludiendo responsabilidades. Sigues culpando a los demás. Greg extendió la mano por encima de la mesa, pero yo la aparté. Brooklyn, por favor, ¿podemos resolver algo? Piensa en los niños. ¿Tú, realmente quieres que pasen por el trauma de enterarse de que su padre está vivo pero va a prisión? La manipulación fue tan obvia que casi me hizo reír. El trauma que causaste, dije, justo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica. Todo el audio y video grabado, claro. ¿Quieres que permanezca en espera? Una ola de satisfacción me invadió. Greg no tenía idea de que Verónica estaba sentada a 3 mesas de distancia, capturando toda nuestra conversación con equipo de vigilancia de calidad profesional. Su admisión de fraude de seguros y de fingir su muerte ahora estaba preservada como evidencia. Me levanté, alisándome el vestido. Necesito volver a mi hotel. Tengo una reunión temprano mañana. Greg había hecho inversiones cuestionables, principalmente con un promotor inmobiliario que luego fue acusado de organizar un esquema Ponzi. ¿Corría peligro? No del tipo que insinuó, aclaró Verónica. No trataba con delincuentes violentos, pero sí estaba muy implicado en el esquema, posiblemente como participante consciente, no como víctima. Cuando arrestaron al promotor inmobiliario, Greg pudo haber temido ser el siguiente. Todo encajó. Greg no había fingido su muerte para protegernos. Lo había hecho para escapar de posibles cargos por fraude de valores. El dinero del seguro era su red de seguridad, y nosotros solo éramos daños colaterales en su plan de escape. Esa noche, mientras me preparaba para regresar a Boise, recibí otro mensaje de Verónica. Debes saber que está en movimiento, dijo. Acaba de comprar un boleto de ida a México. Sale mañana por la mañana. Mi corazón se aceleró. Greg planeaba huir de nuevo, pero ahora con más claridad. Tomé mi teléfono e hice 3 llamadas seguidas. Primero a la división de fraude de la compañía de seguros, luego a la unidad de delitos de cuello blanco del FBI y, finalmente, a la policía de Sacramento. Me llamo Brooklyn Turner, les dije cada vez. Necesito informar que mi esposo, quien fue declarado muerto el año pasado, en realidad está vivo e intenta huir del país. Colgué la última llamada y una extraña calma se apoderó de mí. Pase lo que pase, cualesquiera que sean los desafíos que nos enfrenten a mí y a mis hijos, los enfrentaremos con la verdad, por muy dolorosa que sea. Los días de Greg huyendo ya habían terminado. Arrestaron a Greg en el aeropuerto a la mañana siguiente. Desde la distancia, vi cómo los agentes se acercaban a él en el mostrador de facturación. Su rostro mostraba sorpresa mientras lo esposaban y le leían sus derechos. La mujer de la unidad de delitos de cuello blanco del FBI me saludó con la cabeza mientras se lo llevaban. Esperaba sentirme triunfante o al menos reivindicada, pero lo que sentí fue una profunda tristeza por lo que podría haber sido la vida que habíamos construido y la confianza que él había destruido. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. La compañía de seguros inició una investigación inmediata y congeló los fondos restantes del pago de la póliza. El FBI amplió su investigación para incluir las actividades profesionales de Greg antes de su desaparición, especialmente sus conexiones con el esquema Ponzi. Verónica había descubierto todo esto. Tuve que prepararme para la conversación más difícil de mi vida, contarle a Isen y Zoe que su papá no estaba muerto después de todo. Volé a casa en Boise para organizar que un terapeuta familiar estuviera presente cuando les diera la noticia de que su papá estaba vivo. Isen repitió, con voz vacía de incredulidad, ¿cómo pudo hacernos esto? Zoe lloró, su cuerpo temblaba de sollozos. Lo lloramos juntos. Los sostuve a los dos mientras pasaban por la conmoción, la ira y la confusión.
El terapeuta nos guió a través de esa tormenta emocional, ayudándolos a procesar la traición impensable. Decidimos juntos que esperarían antes de ver a Greg. Necesitaban tiempo para comprender sus propios sentimientos. Las primeras noticias de la resurrección de Greg se difundieron rápidamente por nuestra comunidad. Los vecinos y los compañeros de trabajo se unieron a nosotros ofreciéndonos apoyo y protegiéndonos de la atención de los medios, que brevemente envolvió nuestras vidas. El director de mi escuela me dio permiso para ausentarme, entendiendo que mis hijos me necesitaban ahora más que nunca. Mientras tanto, Greg permaneció bajo custodia y se le negó la libertad bajo fianza debido a su evidente riesgo de fuga. Su nueva identidad como Andrew Miller se deshizo rápidamente bajo investigación, revelando un rastro de documentos cuidadosamente construido que comenzó meses antes de su supuesto accidente. Según los fiscales, había estado planeando su escape durante casi un año, organizando meticulosamente los detalles. Mientras vivía con nosotros, nos miraba a los ojos cada día sabiendo que pronto nos abandonaría a todos. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal mientras Greg se declaraba culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude de seguros, robo de identidad y fraude electrónico. Su equipo legal había negociado un acuerdo de culpabilidad para evitar la sentencia máxima, pero aún enfrentaba 8 años en una prisión federal y pagos de restitución a la compañía de seguros antes de que el juez dictara la sentencia final. A Greg se le permitió dirigirse al tribunal. Se giró hacia mí en la galería, con el rostro demacrado por meses de detención. Nunca quise causar tanto dolor, dijo con la voz quebrada. Me convencí de que estaba protegiendo a mi familia, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Brooklyn, Eason, Zoe. Sé que una disculpa no es suficiente, pero lamento mucho. El juez no se conmovió por su actuación. Señor Turner, cometió un fraude calculado que causó un daño emocional inconmensurable a su familia y un daño financiero significativo a la compañía de seguros. Su remordimiento, aunque evidente, no mitiga la gravedad de sus acciones. Mientras se llevaban a Greg para comenzar su sentencia, me miró una última vez. Sostuve su mirada fija sin reconocer su disculpa ni expresar enojo. Él había elegido su camino. Ahora, pasaríamos horas sin él fuera del juzgado. Los periodistas me preguntaron cómo me sentía con respecto al veredicto. Se hizo justicia, respondí sombremente. Ahora mis hijos y yo realmente podemos comenzar a sanar. Un año después de descubrir que Greg estaba vivo en Sacramento, nuestras vidas han encontrado un nuevo ritmo. Finalmente se resolvió el acuerdo del seguro, lo que nos permitió conservar los fondos que usamos para la hipoteca y la educación de los niños, que la compañía de seguros reconoció como necesidades legítimas de una familia que creía haber perdido a su proveedor. Eason ahora está en su primer año de universidad, estudiando psicología con un interés en el trauma y la resiliencia. Zoe se ha convertido en una defensora de la concientización sobre el fraude en su escuela secundaria, convirtiendo la dolorosa experiencia de nuestra familia en una oportunidad para ayudar a otros. En cuanto a mí, he vuelto a asesorar a estudiantes con una comprensión más profunda de cómo la vida puede cambiar en un instante y cómo se puede encontrar resiliencia incluso frente a una traición inimaginable. El engaño de Greg casi nos destruye, pero al sobrevivirlo, descubrimos fuerzas que nunca supimos que teníamos.